Ahora sí, vamos a presentar a alguien muy especial que va a estar con nosotros estas... ¿Cuántas fechas, Celestita? 4 sesiones. Sesiones. Perfecto. Ok, tenemos un resumido CV, es mucho más amplio, pero algunos puntos específicos, particulares, del pastor Esteban Argandoña García, muy conocido en la IEP, muy reconocido, muy recurrido. Tuvo un curso de arqueología en una universidad en Jerusalén, también estuvo en el Seminario Evangélico de Lima, también estudió en la UTP, él es psicólogo, ha sido pastor también en varias iglesias, en Chimbote, en Chiclayo, también estuvo en un colegio en Arequipa como capellán, profesor del Instituto Bíblico de Lima, también trabajó en la UCEL, estuvo también conformó Comisión de Educación Teológica y más, seguramente, y más. Tenemos con nosotros al Pastor Esteban. Pastor, Vamos ahora. Bendito seas, Padre Celestial. A ti sea la gloria y la honra. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo para poder hablar este mensaje hacia la juventud, corazón de pastor, recordando que Jesucristo es el buen pastor y recordando también que en nuestro país muchas de las grandes crisis que hay es porque quizás la iglesia evangélica no está tomando su rol. El pueblo busca esperanza en la política, el pueblo busca esperanza en los deportes, en el fútbol quizás, el pueblo busca esperanza en una relación de pareja, etc. Pero nosotros que tenemos la esperanza más grande, Jesucristo nuestro Señor, quizás nos estamos quedando callados. Señor, que estas conferencias, que estos tiempos sean de mucha utilidad para poder conmover cada corazón que está aquí y podamos también recordar que estamos en este mundo en primer lugar para hacer tu voluntad. Y todo lo demás será una hermosa añadidura. Bendice pues a cada joven y señorita, eh, prepara sus corazones, que no tengan ningún elemento distractivo, más bien que puedan poner en esfuerzo en su entendimiento para lo que se va a hablar. A ti sea la gloria y la honra. En Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Eso es bien. Amén. Pastor, Creo. ahora sí te dejamos amén. esta capacitación en tus manos. Muchas gracias, hermanos. Hay una mano levantada, creo. Sí, Así es, sí. vamos a tener seguramente un tiempo de preguntas. Ujú. Gestionamos con la comisión, porque seguramente muchos después, seguro, Pastor, van a tener muchas dudas para usted. Muchas gracias. Bueno, hermanos, cuando comenzamos a tratar un poco el tema pastoral, y doy gracias a Dios porque este tema entiendo que ha despertado mucho interés. El título de esta ponencia es Hacia una pastoral fructífera. Y cuando comenzamos a hablar de lo que significa pastoral fructífera, tenemos que entender lo que el Señor eh, quiere decir con fructíferas. Yo en este tiempo estoy pastoreando la Iglesia Evangélica Peruana en Pedro Pedías, en Arequipa, y cada domingo estamos leyendo el libro de Isaías. Y quiero que empecemos por ello. Isaías capítulo 5, quería mostrarles algo. Un cantar. El libro de Isaías, en el capítulo 5, el Señor exhibe la realidad de Israel. ¿Y por qué te muestro esto? Porque tal vez es la realidad también de la Iglesia Evangélica Peruana. Para yo comisionarte, primero tengo que enseñarte la realidad. Y no es casualidad que después de este capítulo, en el capítulo 6, ya el Señor llama a Isaías. Pero en el capítulo 5 le va a mostrar una, una radiografía de lo que es Israel. Y quiero mostrarles esto, y chicos, pongan mucha atención, porque estos somos nosotros, tal vez. ¿Por qué nuestro país pone sus esperanzas en un partido político, en un candidato de izquierda, de derecha? ¿Por qué nuestro país? ¿Por qué el joven mismo pone su esperanza en un trabajo o en una relación? Hay dependencias emocionales, hay adicciones, hay materialismo. ¿Por qué está sucediendo? Porque tal vez no estamos entendiendo la obra que el Señor nos ha legado.
Y el Señor nos pone esto en una parábola en Isaías capítulo 5 que dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado sublime. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y quiero que pongas la siguiente diapo, por favor. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Es curioso, queridos chicos. La primera palabra con que inicia esta parábola que el Señor va a contar es amado. Yedidi. Yedidi. La palabra yedidi no es solamente algo que yo tengo cariño, no. Es deseado, deseado. La pregunta es, ¿qué deseas tú? Pastor, todavía mis pensamientos están en una jovencita, en un jovencito, quiero casarme, quiero tener 3 hijos, 2 perros y un gato. Quiero que mi pensamiento es crecer económicamente. Cuidado, donde está tu tesoro está tu corazón. Y cuando ahí dice el amado, creo que tienes que ponerte a pensar, ¿tú eres capaz de decirle al Señor, tú eres mi amado? Porque si yo quiero empezar una pastoral, yo quiero servir a mi Señor, lo primero es que tengo que confrontarme a mí mismo y preguntarme, ¿lo amo? Y si no lo amo, de nada sirve el resto del ministerio. Porque si no amas al Señor, vas a querer un ministerio para que te vean, para poder enorgullecer, enorgullecerte o hacer crecer tu ego. Muchos liderazgos suceden a eso, suceden ellos los liderazgos. Solamente quieres de repente porque te sientes vacío y bueno, un cargo o bueno, nadie quiso en la iglesia y tú. Entonces, un primer requisito es como Isaías lo llama al Señor. Le dice mi Yedidí, mi amado. Algunas veces también aparece pues en la boca del Mesías, ¿no? Entonces, eh, continúo. El cantar de mi amado a su viña. Ahí está, gracias. Una viña es pues un lugar o una chacrita, como ustedes conocen, ¿no? Es un lugar donde el viñador va a hacer va a hacer va a sembrar, luego cosecha. Esta parábola, pastor, ¿por qué eligió una capacitación de jóvenes con esta historia? Porque quiero mostrarte rápidamente algo. En el verso dice, verso 1, segunda parte dice, tenía mi amado la viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Miren, que comienza a describir un labrador. El labrador es Dios. Una viña, su pueblo. ¿Qué hace el Señor? La cerca, o sea, la protege, la quiere proteger. La despedrega, le quita las piedritas. Eso podríamos decir que es purificarla. Escoger vides. Mira qué bonito. Dios escoge a la persona. Dios escoge, ¿no? ¿Qué más? Una torre. En el caso del Antiguo Testamento era un templo. No, en el Nuevo Testamento, en la obra para nosotros, pues representa pues el Espíritu Santo. Y un lagar, el juicio, o sea, un lugar donde la vida iba a ser pues aplastada. O sea, el objetivo de la vida es hacerse dinero. Entonces, ¿por qué te muestro esto, querido joven? Porque Dios hace todo lo posible para que esta viña produzca bien. Dios pone todo. Y es lo mismo que hace con nosotros. Nos ha puesto su palabra, nos ha puesto un lugar donde congregar, nos ha puesto quizás personas que nos enseñen la Biblia, nos ha puesto quizás en internet hasta puedes escuchar pastores, prédicas, nos ha puesto muchas cosas. Nos ha puesto Biblias, comentarios, diccionarios, en todo. Y sabes una cosa, esta generación no tiene todo y no lee. Tenemos al alcance toda la información a vida y por haber y no lee. ChatGTP, resúmeme. Y dicho sea de paso, hay tareas y esas tareas, por si acaso, hay programas que identifican ChatGTP, así que tienes que hacer vas a tener que hacer tus tareas bien, ¿no? O sea, meditando, ¿no? Entonces, sí, justo hemos hecho hace un tiempo en una iglesia hicimos un tema, ¿no? El amor en tiempos de ChatGTP. Y precisamente ya mucha gente utiliza la IA y nos está permitiendo pues tomar
ni siquiera poder decidir las cosas, ni siquiera poder tener un espíritu crítico para las cosas. Entonces, chicos, Dios hace todo en esa viña y pasa algo sorprendente, sorprendente pero para mal. En la última parte dice, en el verso 2 dice, y, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. En otras palabras, esperaba que diese uvas de calidad. ¿Y sabes qué ha dado? Uvas silvestres, o sea, uvas malogradas. ¿Qué está pasando, chicos, con nuestros esfuerzos cristianos? Con nuestros jóvenes. Excelente, gracias por cambiar. Esperaba que daba anap. En hebreo, anap significa uva rebosante de vida. Eso es lo que esperaba el Señor. Se pone en la voz de un agricultor y dice, yo quisiera que esto tengan ustedes jóvenes. Pero ¿sabes una cosa? Producimos beosh, apestosas, nauseabundas. Y queridos chicos, la pregunta es, Dios, que te ha dado tu palabra, su palabra, que te ha salvado, que te ha rescatado, que te ha mostrado la vida nueva que Él puede hacer por ti, ¿cómo estás produciendo tus frutos? ¿Cómo son los frutos que estás produciendo? Dios, con su palabra ya dándote, santificándote, eligiéndote, guardándote del mal, tratándote con cariño, tendríamos que ser Aná, tendríamos que ser fruta rebosante de vida. Pero ¿sabes una cosa? Somos Beosh, somos uvas silvestres, o sea, uvas de baja calidad, apestosas, nauseabundas. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Te estoy diciendo, querido joven, conozco muchos jóvenes a lo largo del ancho del Perú. Y conozco también mucho de lo que está pasando, el problema de los jóvenes de la Iglesia Evangélica Peruana. Más adelante te los voy a mostrar. Pero te voy a decir algo. Hay mucha inmoralidad sexual. Hay eh, mucho pecado oculto. Están pasando situaciones que son que son de emergencia. Y alguna vez la IEP declaró como emergencia al esfuerzo cristiano. Si uno quiere pastorear la iglesia del Señor y ustedes quieren también crecer en la pastoral juvenil, tienen que saber a dónde se están metiendo. Está pasando que muchos jóvenes ya no leen su Biblia. El analfabetismo bíblico ha crecido exponencialmente. Te hago una pregunta. Dice la palabra del Señor. Eh, Cuando Jesús habla, dice, ¿no? Escudriñar los textos porque en ellos estoy yo, ¿no? La pregunta es, como dato tenemos pues que el 91% de creyentes a nivel mundial no ha leído la Biblia completa. La pregunta sería, ¿ya la has leído tú? Quizás eres joven, que tienes años en el esfuerzo cristiano, lideras, estás en alguna DPEC, en una DSEC, estás en la nacional, qué sé yo. Y hasta ahora no has leído la Biblia completa. No te has tomado el trabajo de hacerlo. Capacidad tienes. Sé de muchos jóvenes. Conocen, si yo le pregunto a la alineación del Real Madrid, del Bayern Múnich, de Argentina, de España, de Francia, la alineación, se sabe. Si yo le pregunto de repente a otro joven, quizás los coreanitos, ¿no? Los BTS, etcétera, sabe. Yo le pregunto a un joven acerca pues de Goku o Vegeta, quién es el más fuerte y pues cuántos tipos de Saiyajins hay, probablemente sepas, o sea, capacidad tienes. Pero lo triste es que no estamos produciendo para el Señor. ¿Y sabes qué pasa cuando no produces, cuando no entiendes la palabra? Algo que no está ahí, pero te voy a decir, de repente lo pongo también, más adelante te lo hago llegar. Pero ¿saben una cosa, chicos? Algo que yo descubrí en el ministerio. El entendimiento te lleva al gozo. El gozo te lleva a la santidad. Y la santidad te lleva a la paz. Repito, eso puedes apuntarlo, quizás al final te lo pregunto. El entendimiento te lleva al gozo. Yo sé que me voy al cielo, me gozo. Yo sé que voy a estar con mi Señor y un día veré a mi Padre Celestial allá en la eternidad
y será probablemente el momento más maravilloso de mi vida y me gozo. Y como dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Entonces uno dice, no, Señor, gracias, porque eso es tuyo y me gozo. Chicos, el entendimiento te lleva al gozo. Olvídate de mí, pero no te olvides de esto. El entendimiento te lleva al gozo. ¿Por qué? Porque el joven no se goza. ¿Y sabes cuál es el peligro cuando no te gozas? Que tenemos que entretenerte. Y eso no quisiéramos llegar jamás. Muchas veces en el culto de jóvenes tenemos que entretener al joven porque no ha alcanzado el gozo. Y eso en la pastoral juvenil es importante, chicos, que tú a tu joven le enseñes que el gozo del Señor es quien te va a poder enfrentar a este mundo. El gozo del Señor es tu fortaleza para enfrentarte a este mundo. Entonces, el entendimiento te lleva al gozo. El gozo te lleva a la santidad. ¿Sabes lo que vas a querer? Yo me voy al cielo. ¿Cómo voy a fallarle a Dios? ¿Cómo voy a ver pornografía? ¿Cómo voy a estar en enamoraditos a la espaldas de todo? ¿Cómo voy a estar teniendo dependencias emocionales con una persona o adicciones? Pastor, no puedo salir, sigo pensando en esa persona. Oye, él vino a liberar a los cautivos. Y por si acaso, en la Biblia no hay la palabra adicciones, pero sí está su sinónimo que es cautividad. Entonces, queridos chicos, ¿qué está pasando? Dios nos ha dado su palabra, pero tal vez el Señor estaba esperando que seamos Aná y terminamos siendo Beosh. Y eso puede ser peligroso, queridos jóvenes. Dios pone la figura de un agricultor y él mismo se frustra. Miren lo que dice el verso 3, Isaías 5:3. Miren, chicos. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas ha dado uvas silvestres? Otra vez el Señor está diciendo, juzguen, ¿qué más puedo hacer? O sea, el Señor nos diría hoy día, ¿qué más puedo hacer contigo, joven? Ya te he dado la palabra, ya te he mostrado el camino, ¿qué más quieres? El Señor eso le reclama a Israel, le dio todo, pero Israel terminó pagándole muy mal al Señor. Dios le dio todo al esfuerzo cristiano, sí, nos dio con su palabra. Dios nos dio su presencia. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, decía el salmista en el Salmo 73. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, queridos chicos, ¿cuál es el problema aquí de fondo? Dios ya cumplió. ¿Y nosotros? Chicos, para entender una pastoral juvenil fructífera, tenemos que preguntarnos qué fruto estamos dando para el Señor. Y esta primera sesión va sobre eso. ¿Cuál es el fruto que estoy dando? Que mi ministerio, yo puedo estar años en un ministerio y mi único fruto tal vez es que tengo muchos amigos, soy muy popular, me conocen. Ojo, eso no es el ministerio. El ministerio, decía el Señor, ¿no? Muchas veces el que lleva la buena semilla y hará andando y llorando, dice. ¿Has llorado alguna vez por tu ministerio? ¿Has llorado alguna vez de frustración y decirle, o por tu vida misma y has dicho, Señor, me siento frustrado porque tu palabra dice una cosa y no la estoy cumpliendo? ¿No la estoy viviendo? Es bueno, chicos, que a veces nos frustremos y digamos, Señor, tal vez yo también estoy igual. Tal vez yo también estoy haciendo las cosas incorrectamente. Y quizás este pasaje de Isaías 5 también sea para mí. Entonces, ahí tenemos que ponernos a pensar, ¿qué frutos está dando el ministerio? Eh, el Señor dice, os ruego, en el verso, en el verso 3, en la Reina Valera no aparece, pero la palabra más exacta, como dice aquí en la diapositiva, es, os ruego, por favor, ¿qué puedo hacer por ti? Le está diciendo, es como que el Señor nos toma del brazo, nos toma del hombro y dice, ¿qué más puedo hacer por ti? Así le dice, así le dice. Es curioso. ¿Qué más? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, como dice abajito en la diapositiva, ¿no? Dice,
eh, al no atender las promesas de bendición ni al ruego del Señor, el pueblo será juzgado por las mismas cosas que iban a ser tu bendición. La palabra iba a ser tu bendición y ahora será tu juicio. Chicos, repito, el entendimiento te lleva al gozo, el gozo te lleva a la santidad y la santidad te lleva a la paz. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás en santidad, tú dices, vas y dices, no, gracias Señor, porque antes hubiese visto esa imagen y hubiese estado quizás en lujuria, pero gracias Señor porque ya no lo hago. Gracias Señor porque antes quizás tenía dependencias emocionales y buscaba enamorados de equipo, ya no lo hago Señor. Eso se llama pues la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando tú te santificas, el siguiente resultado es la paz. Repito, el entendimiento te lleva al gozo, el gozo te lleva a la santidad y la santidad te lleva a la paz. Eso, chicos, olvídate de mí, pero no de esto. Muy bien, sigamos. Entonces el Señor dice, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes lo que el Señor va a hacer? Verso 8, verso 5, perdón. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallar y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor es de los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza. Esperaba justicia, y he aquí clamor. O sea, la viña no está produciendo los resultados que el Señor espera. Eh, Dios, ¿qué va a hacer? Se aparta. El pueblo se desparrama. Chicos, les voy a decir algo que quizás no les va a gustar. Muchos jóvenes están yendo de las iglesias. Y los que vienen probablemente son de traslados de iglesias o de hijos de hermanos. Muy pocas veces los jóvenes evangelizan. Hay un video muy interesante de Vite que habla acerca de eso, ¿no? ¿Por qué los jóvenes de ahora no evangelizan? No evangelizan. La generación centennial, los millennials no evangelizan. Tenemos miedo o lo hacemos como una actividad. Chicos, hay mucho por hacer. Acá en Arequipa estamos yendo a un, al centro correccional y Alfonso Ugarte. Tenemos ahí bueno, 81 jóvenes tenemos ahí que escuchan la palabra del Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque hay que salir, cárceles, hospitales. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia de Cristo hace lo que la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo y hace lo que el cuerpo físico de Cristo hace. Está bien cumpleaños, está bien salidita, sanguchón, a todos nos gusta. La pasamos bonito, nos alegramos, socializamos, genial, ¿no? Pero el problema es cuando te quedas solamente en eso. Nos volvemos, como decía de broma hace años, yo creo que esta ya no es la generación, ¿no? Pero hace años le decíamos a los jóvenes, ¿no? Nos volvimos High School Music versión cristiana, ¿no? La pasamos bonito, cantamos, la pasamos chévere, pero al final de todo, eso no es por lo que murió Cristo. Eso es una bonita añadidura, pero no es el tema. El tema es ir y prepararnos para la gran comisión. Tenemos que aprender apologética, sí, defensa de la fe, si está seguro o no que la iglesia evangélica peruana es una iglesia apostólica de doctrina apostólica y que pues es netamente una iglesia pues que glorifica al Señor Jesucristo, te tiene que quedar claro. Y para que te quede claro, tienes pues que defender tu fe. ¿Por qué? Porque tú sabes la basura que hay en Internet. Está por un lado los ateos, los LGTB, los curas, los católicos romanos, todos están chancando ahorita a la iglesia evangélica. Y muchos jóvenes como tú ven esas cosas y no quieren evangelizar. ¿Por qué? Porque tienen miedo de no saber cómo responder ante el mundo, que sí, se ha puesto un poquito, la valla se ha puesto un poco más alta, pero esa es la batalla que tú vas a tener que librar porque es tu generación. No es posible que los jóvenes ahora, pues, tengamos miedo hasta del chat GTP, tengamos miedo hasta de... Entonces, acá hay un tema, tenemos que enfrentar. No podemos eludir, no podemos escapar del reto que la sociedad nos pone, de un cristianismo pues congruente con la razón
y también un cristianismo que en la vivencia pues podamos demostrar el poder de Dios. ¿Qué pasa? El Señor quería protegerla y se derrumba, purificarla y se ensucia. Él la había elegido, pero la viña se pierde. El templo se destruye, el juicio será dirigido a ellos, ¿no? O sea, al final, como dice el Señor, a esa viña se me hizo inútil y la desecho, y la desecho. Eso es lo que el Señor nos habla en Isaías. Avánzalo, por favor. Ahora, bueno, como te mostraba, ¿no? Y yo te animo, querido joven, señorita, que prepares tus preguntas sobre esto. Esto no lo saqué de ningún lugar. Esto es algo que, en mi experiencia de muchos jóvenes, bueno, les cuento un secreto, ¿no? O sea, mi deseo era siempre especializarme en Antiguo Testamento hasta ahora. Quizás por eso estudié en Israel y me gusta mucho la arqueología. Pero también el Señor veo que siempre, digamos, en su soberana y buena voluntad, eh, mucho me ha vinculado con jóvenes, ¿no? Entonces, una de las cosas que a lo largo y ancho del territorio nacional tipo RPP, podemos decirte algunos problemas detectados, ¿no? Que yo por lo menos he visto. Uno, el analfabetismo bíblico es abrumador. No tienes idea de quién es Sofonías, menos aún. Hablamos de textos y yo te pregunto los 12 apóstoles, que probablemente me vas a decir Mateo, Marcos, Lucas, Juan y hasta Hechos. Y lo difícil que está sucediendo ahorita es que mientras el mundo cada vez va alzando la valla, nosotros ni la Biblia manejamos. Dos, los altos índices de pecado sexual, masturbación, lujuria, tristemente en el pastorado juvenil tenemos más bien que ir a sanar heridas. Heridas, ¿por qué? Porque el chico y la chica tuvieron relaciones sexuales, porque el chico y la chica tuvieron, hay rencor, hay situaciones pues eh, complicadas, ¿no? Entonces, uno cuando ve o analiza estas situaciones, eh, tenemos que más bien dedicarnos a sanar. Y yo sé que esa es una parte de la pastoral, ¿no? La sanidad. Ya nos va a tocar, creo que en la próxima sesión, principios de consejería y de, bueno, pastoral en el Antiguo Testamento, que va a ser bien interesante. Pero lo cierto es que desde ya te digo de que cuando hay el pecado, cuando tenemos que restaurar a las personas, es bueno, ¿no? Gracias a Dios porque ese ministerio también nos toca hacer, pero el problema es que se pierde tiempo. Cuando tú pecas, querido joven, señorita, pierdes el tiempo y hay mucho por hacer. Realmente hay mucho por hacer en la obra del Señor. Pero cuando nosotros no somos capaces, pues, de tener una vida íntegra en el Señor, uy, volví a pecar, volví a fallar, volví a hacer, uy, tenemos que restaurar otra vez, que sí. Y así se pasa tu juventud, entre pecado, restauración. Va a llegar un momento en que simplemente ya no vas a querer ser restaurado. Entonces hay que tener cuidado si es que nosotros como jóvenes, la pregunta es, nadie dice que vas a ser perfecto. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y algo triste que hay es que el joven es necio, ¿no? Está unida. Entonces, ¿qué es necedad? Tomar malas decisiones. Otro, las adicciones, ludopatía, pornografía, nomofobia, el celular. Lo triste del asunto es que, miren, yo enseño en una secundaria y yo le pregunto a los jóvenes, a los niños, ¿cuánto tiempo ellos paran en el celular? Y ellos me dicen, nosotros paramos 3 horas. Y yo me ponía a pensar, ellos paran 3 horas, pero con 8 horas en el colegio y más las horas que duermen. Y son 8 horas. Perdón, 3 horas, ¿no? 3 horas paran en el celular. La pregunta es, ¿cuánto paramos nosotros que tenemos todo el día, digamos, no tenemos ninguna restricción del celular? ¿Cuánto tiempo pararemos? Entonces, es un problema que todos debemos lidiar con ello. Cuarto, no hay honra a los padres ni consejo a ancianos. No piden consejos. Eso se llama en la Biblia insensatez. El insensato no pide consejos. Ya sé, ya. Estás así. Oh, ya puede para aconsejarte. No quiere. Le tiene que venir el golpe recién para aconsejar. El golpe de la vida, ¿no? Pastor no golpea. Quisiéramos, pero no golpea. No me tiraron. ¿Qué más? Los malos ejemplos de generaciones anteriores son usados como excusa. ¿Qué quiere decir? No, pero otros lo hicieron. Y ese es esto.
¿Qué te importa que otros hayan hecho? Tú ven y sígueme, desde el Señor Jesús. Pero a veces usamos que otras generaciones no hicieron bien las cosas y los usamos como excusa. Y finalmente los jóvenes buscan respuestas en la sociedad y no en la Biblia, en los youtubers, en los streamers, en los influencers y no en nosotros y no en la palabra del Señor. Chicos, la pastoral juvenil no es algo abundante en la IEP, yo sé eso. Si menos muchas iglesias no tienen no tienen pastores, menos van a tener pues pastores. Por eso, chicos, hay que cambiar eso. Hay que ir pensando, no en, hay que ir pensando y trabajando hacia futuro. Como decía, rápidamente te nombro algunas cositas. Analfabetismo bíblico. Conocen frases, pero no escritura. Juan 3:16 y Romanos 5:8 es lo que sabes. Consumen predicaciones, eh, pero no estudian la palabra. Oh, Paul Washer, qué bacán. Sí, pero no estudias tú, escuchas solamente. Opinan de Dios sin conocer su palabra. Eso es lo que pasa bastante. Resultado, fue frágil, emocional y fácilmente influenciable. Te vuelves influenciable por la moda teológica del momento, ¿no? Recuerdo que en el seminario salían los hermanos y conversábamos de Bullman, conversábamos de Carbar, conversábamos de muchos temas, pero nunca de Nahum, nunca de Sofonías. No leíamos la palabra. Leíamos estudiosos, lectores, libros tal, hasta libros de autoayuda cristiana, ¿no? Por eso es que puedes ser fácilmente influenciable y es peligroso. Cuando tú eres una persona que no sabe, se te puede, pues, engañar y influenciar rápidamente, y esa no es la idea. Avánzalo, por favor. Vamos. Rapidito, nomás quiero mostrarles algunos textos. Siguiente, pecado sexual, ¿no? Fornicación normalizada, pornografía como hábito oculto, adicto a la masturbación, confusión de identidad y límites. Pastor, ¿por qué hay relaciones en la iglesia? El esfuerzo cristiano sabe, pero todos decimos, "Shh, calladito nomás". Y después han tenido pues relaciones sexuales, han caído, hay que restaurarlos, se han herido, hay que casarlos. Entonces, todas estas cositas, pues, cuando pasan, pues, terminas, pues, lastimando el ministerio. Confusión de identidad y límites, ¿no? No sabes, pues, hasta dónde llegar, ¿no? Jóvenes cristianos que, pues, conocí el caso de unos chicos, pues, líderes de jóvenes de una iglesia, que fueron a un pub, que fueron a una discoteca. No te pases, pues. Cuidado, ¿no? Doble vida, heridas emocionales, espiritualidad debilitada. Pastor, hay un chico en la iglesia que cuando viene una chica nueva le para coqueteando y va otro igualito. Había en una iglesia un chico que le decían el espantachicas. ¿Por qué? Porque iba chica nueva que llegaba y le pedía el celular, el Facebook, le tenía pues bien, dicho sea de paso, y la chica se iba. Dicho sea de paso, el acoso es pecado. Y en las iglesias no debe haber acoso. Si en tu iglesia hay acoso, denúncialo al consistorio, ¿no? Pero no, por las redes, por los celulares, a veces terminamos haciendo pues, lo que el mundo, pues las. Entonces, cuidado con eso, ¿no? La masturbación. Hay un grupo de, siempre que es bueno, los varones, ¿no? Así como las ligas tienen liga femenina, también sería bueno que los hombres tengan su culto, ¿no? Hombres de verdad, para que traten estos temas. Avánzalo, por favor. Siguiente. Adicciones, ludopatía, los juegos. Muchachos están con Roblox. En mi época estaban con Pokémon Go. Así, ¿no? Mejor hasta ahora, ¿no? Un Shiny, un Shiny. ¿Qué más? Pornografía, nomofobia, ¿no? Dependencia al celular, ¿no? Redes sociales. El chiquito está haciendo su TikTok. Más en el TikTok paran en la Biblia. Dopamina inmediato, o sea, quiere solamente placer inmediato. Resultado, jóvenes esclavos de estímulos con poca disciplina espiritual. Por eso es que no oras. Dicho sea de paso, chicos, el culto más importante de la iglesia es el culto de oración. Y el culto de oración debemos ir siempre. Yo les digo a los hermanos, si es que no puedes ir a un culto de oración, vete al siguiente, júntate con los que no pueden ir y hagan otro horario de oración. Pero ningún joven, ninguna persona debe dejar de orar con su iglesia. No es saludable. Nosotros los hermanos, un hermano decía, pastor, no tenemos tiempo, 5 de la mañana.
Y verdad, abrimos el culto de oración a las 5 de la mañana. Ya vamos más de un año orando a las 5 de la mañana como segundo culto de oración, los viernes. Te digo por qué. Porque tenemos que buscar que los hermanos no dependan de nosotros, pero sí dependan de Dios. Eso es clave en la pastoral juvenil. ¿Qué más dice? No hay honra ni consejo, desprecio por la corrección, rechazo a la autoridad espiritual, autonomía sin sabiduría. No quiere ser corregido. La hermana me corrigió, me dijo, llega temprano, me dijo que me corte el pelo, qué mala, que mi ropa, que mi cara, que mi esto, que soy así. Ay, qué malo, ¿no? Ay, como dicen cristalitos, ¿no? Ahora hay mucha generación de cristal y a veces en la propia iglesia también hay, ¿no? Se molestan, se resienten. Ay, no me puede decir, no, tienes que ser firme. Dos, rechazo a la autoridad espiritual, ¿no? Quieres ahora, no, yo sé, pa, y no tienes, ¿no? Iglesias que los jóvenes están distanciados de su consistorio. Tercero, autonomía sin sabiduría. Yo sé qué hacer y te paras equivocando. Decisiones sin cobertura, errores repetidos. Siguiente, hermano. Preparado como 20, ¿no? Porque me emocioné, dije, los chicos del Perú necesitan. Mentira. Excusa de generaciones anteriores. Mis padres fueron así. Pastor, mi papá fue así, mi mamá fue así, mi papá se dejó de casa, se fue de casa y por eso yo también busco a veces dependencia emocional de un chico, una chica. Cuidado, ¿no? O sea, sana tus heridas, sana tus heridas. A veces pensamos, pues mis padres fueron así, es que pastor, ojo, te hago una pregunta, yo siendo psicólogo. ¿Jesús jugó al psicólogo con Pedro? Le dijo a Pedro, cuando lo vio a Pedro, dijo, Pedro, cuéntame tus traumas de chiquito. Pedro, cuéntame tu relación con tus padres. Pedro, ¿sabes lo que hace Jesús? Nada de eso. Le dice a Pedro, ven y sígueme. Pero Señor, ven y sígueme. Pero Señor, ven y sígueme. El resto se encarga el Señor. A lo que voy es que ten cuidado con usar tu pasado como excusa para tus pecados presentes o futuros. Que dice, ahí, pastor, al final puede compartir después. Sí, 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 se va a compartir todo esto, ¿no? Así. Bueno, la idea es apoyar. Y ya, siguiente. La sociedad informa más que la Biblia. TikTok enseña más que la escritura. Ahí hay un problema, ¿no? El TikTok enseña más, están ahí, uy, lo que dice tal. Uy, los libros prohibidos de la Biblia. Uy, leí que el otro, sí, sí. Uy. Yo me acuerdo que en mi época los jóvenes veían uno que se llamaba Dross. Pastor, le vi que los libros de la Biblia son malos. Y yo, todo eso, pero influencias forman más que pastores, ¿sí o no? Moda cristiana, que sí. No, yo te conozco chicas cristianas y decía de broma. Seguro ustedes ven esos TikTok, ¿no? 5 tips para saber si le gusta un chico. Y todas se rieron porque sí veían. Todo es lo mismo, ¿no? Psicología sin Biblia, fe sin cruz. ¿Vale? Cristianismo cultural y no hay discipulado. Chicos, ¿cuál es el problema de fondo? No hay discipulado. En la iglesia o disipulas o se te disipula. Avánzalo, por favor, hermano. ¿Disipulas o se te disipula? Acá viene lo bravo. Y acá sí quiero que me prestes toda la atención al mundo. Pero antes te hago la pregunta. Si yo te dijera que en la iglesia o disipulas o te disipulan, estás cumpliendo eso. O sea, o estás buscando ser discipulado, discipulada, o estás discipulando, y si eso no está pasando, lo siento, no estás siendo iglesia. Lo siento, no estás cumpliendo el mandato de Jesús. Y lo siento también, eh, no sirve de nada el resto que hagas. Si no hay discipulado, el resto es mentira, es un engaño. Acá no te venimos a engañar. Si no hay discipulado, porque eso es a lo que nos llamó Jesús, la gran comisión, y de hacer discípulos. ¿Cuál es el cuidado con medir el éxito en estas cosas? No miden el éxito por sí solos. ¿Qué cosa? ¿Cuántos jóvenes asistieron? Ah, qué bueno, tenemos. Uy, había un lugar en Lima, le decían la Cristoteca, no era de la IEP, pero le ponían pues una bola de discoteca, humo le ponían ahí para que los chicos se sientan pues como si fuera una discoteca. La Cristoteca le decían. Y en 2 años y medio me comentaron 3 chiquitas embarazadas. ¿Por qué? Porque se preocuparon por traer gente y no disipularla, porque se preocuparon por traer gente. De nada vale. Pueden a veces buscar traer gente si entra uno y más bien
entran lobos. El pastor tiene que alejar al lobo. El pastor tiene que cuidar sus ovejas. Y la pastoral de jóvenes es eso, cuidarlos. Obviamente, jóvenes a jóvenes y señoritas a señoritas. Cuídense, porque si no, al revés, no, joven, el discipulado nunca se hace de sexo diferente. Hombre a hombre, mujer a mujer. Entonces, ¿cuántos jóvenes asistieron? Por sí solo no es éxito. Por sí solo no es éxito, porque yo agarro y pongo ahí final del mundial, ¿no? ¿Cómo se llama? Argentina, Argentina, España. Y van a venir 200 jóvenes a tu iglesia, pan es gratis, ¿no? 200 jóvenes van a venir a tu iglesia, pero es algo inútil. Y al final predicamos 5 minutos, han visto 90 minutos. No, cuidado también, cambia la estrategia, calidad y no necesariamente cantidad. Si Dios, o con esto no estoy diciendo que seamos pues conformistas, todo lo contrario. La iglesia que tiene palabra, que tiene pues consejería, que busca nación, va a crecer por ahí, pero por añadidor. ¿Cuántos siguieron la transmisión? ¿Cuántos me pusieron like? A veces pasa, ¿no? ¿Cuántos me gusta tuve la publicación? ¿No? ¿Quién me puso like? Y le llamo, ¿no? A mi mamá, a mi papá, a todos para que pongan like. De nada sirve, chicos. Tercero, ¿cuánto duró el evento? Por sí solo no sirve de nada. Si tú tuviste un evento recargado de muchas cosas, pues sí, el número tal, el número tal, el número tal. Contaba una vez el pastor Salvador de Yutri de Argentina, decía, eh, una vez le invitaron a un evento, puro especiales, especial de una iglesia, especial. Dice que al pastor le dijeron, pastor, se nos han ido los especiales, 10 minutos nomás predique. Che, que el pastor se molestó y agarró y dijo, lo paró al frente y dijo, si el hijo os libertares, seréis realmente libres. Gracias. Y se retiró. Se molestó el pastor. Lo chistoso del asunto es que un año después el pastor regresa y dice que hubo uno que escuchó esa palabra y lo abrazó al pastor. Pastor, justo eso necesitaba escuchar. Pero yo no dije nada, no, justo lo que usted dijo, eso necesita. Si el Hijo os libertare, seréis realmente libres. Bueno, Dios, el Espíritu Santo actúa, ¿no? Pero lo cierto es que tengan cuidado, ¿no? ¿A qué le estás dando peso, ¿no? De nada sirve que traigas a un grupo musical, de nada sirve si que no hay vidas transformadas, ¿no? O sea, ten cuidado qué necesita el joven. Ten cuidado qué necesita el joven. ¿Qué más? ¿Cuánto recaudamos? Uy, de repente, qué tan bonito salió, pero todo salió bonito y qué bacán, que se escuchó bien, chévere, que está bien, pero por sí solo eso no mide el éxito. Qué tan entretenida fue la reunión. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Pastor de jóvenes no es tengo que ser payaso para que no, o bufón, ¿no? Cuidado. Podemos ser muy alegres, eso sí, pero cuidado cuando te acostumbras a que te hagan chistes y no escuchas la palabra de Dios. Decía, ay, se me dio el nombre ahorita, ya, pero me gustó, hay un pastor que decía lo siguiente, eh, era el año 1983 y se había estrenado una película llamada Star Wars, El regreso del Jedi. Ya, los chicos. Personalmente me llamó mucho la atención porque cuando era más jovencito, todavía no conocía a Cristo, hasta pertenecía al Star Wars Fan Club peruano. Me gustaba mucho las películas. Entonces, cuando escucho al pastor, le diría lo siguiente, ¿no? Hay jóvenes que están preocupados por el regreso del Jedi y no por el regreso de Cristo. En otras palabras, ¿no? Actualmente igual, ¿no? Estás preocupado más por el mundial que quizás por... Entonces, la pregunta es, ¿te estás acostumbrado a ser entretenido, a que te entretengan? Y si no te entretengo, no llega el mensaje. Eso tenemos que tener cuidado. Esta sociedad sí nos está pues malcriando con el celular, ¿no? Que cada 3 segundos tenemos un reel de YouTube, podemos cambiarlo. ¿Por qué? Porque tenemos, como psicólogo te digo, las generaciones, los jóvenes actuales están pues siendo bastante malogrados con el celular. ¿No? No tengo otra palabra, perdóname. Y yo sé que es necesario, que te va a quedar, que es útil, todo lo que tú quieras. Y que no podemos vivir sin él. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? Estamos perdiendo nuestro espíritu crítico, menos ahí, no tenemos tiempo para nada, supuestamente. Nos almacenamos de pura información basura, que no nos sirve para nada, y nos estamos entreteniendo. Video de pelea gatito con perrito. Ya gastaste 1 minuto de tu vida.
y vas multiplicando cuántos minutos se va gastando en gatito con perrito, quién salió con quién, qué te peleaste. Y ya te fui. Los mejores goles de Neymar, los mejores goles de Messi, y ya. Cuidado, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuántos campamentos o actividades realizamos? ¿Qué tan famoso es nuestro ministerio? Hay ministerios de jóvenes que lo último que hacen es orar. Todo lo demás hacen, ¿no? Qué campamento tal, que reunión. Yo no te digo, tienes que hacerlo cuando sabes hacerlo, lo haces bien. Y gloria a Dios por eso. Pero cuando las cosas no se hacen para glorificar al Señor, sino para un programa llenar, ahí es peligroso. Avánzalo, por favor, siguiente. Sí pueden, ahora viene lo bonito. Eso sí, y rapidito, por favor. Este es lo bueno. Primero, ¿cuáles son mis medidores de éxito? ¿Cómo sé si mi pastoral es fructífera o estoy igual que como dice Isaías, el pueblo de Dios? O sea, estoy dando beosh, ¿no? Estoy dando frutas podridas. Primero, ¿están los jóvenes creciendo en santidad? ¿Hay cada vez menos pecado en tu iglesia? ¿Se está quizás y ahí hay que tener mucho cuidado? Tal vez puede ser que estás consintiendo el pecado. Todos sabemos que esa parejita están enamorados, pero nadie dice nada. Porque somos chéveres amigos, yuntas, chocheras, brother, causas, cápsulas, lo que tú quieras. Entonces ahí viene el problema. Los jóvenes no crecen en santidad. Tolero que haya divisiones, tolero que se peleen entre jóvenes que están ahí, tolero que haya partidos. No se puede. Tenemos que estar viviendo en santidad. Ya, vamos a hacer algo bonito. Rapidito. Chicos, ¿quién puede encontrar 1 Pedro 1:15 al 16? Rapidito, rapidito, rapidito. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene? Por favor, lo lee. Para no ser monólogo. No es pregunta, solamente quiero que lean el versículo. Rapidito. Y los demás estén mirando los demás versículos. Apúrate, apúrate. Tenemos solamente hasta las 12 de la noche. Broma, broma. Ya. Si no, yo les gano. No se puede. Verdad, perdón, 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 se me viene. No se puede. Fue mi culpa, pero gracias por la. A ver, ¿se puede, hermana, para que nos ayude a leer? Ya. Hermana Elisa. Ah, Buenas noches, pastor. sí, por favor. 1 Pedro 1:15 al 16. Dice la palabra de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Correcto. Primer indicador de un ministerio juvenil fructífero es santidad. Gracias, hermano. Entonces, siguiente pregunta. ¿Aman a Cristo más que al mundo? O no puedo ir porque mi trabajo, porque mis estudios. Yo a mis jóvenes les digo, si ustedes tienen examen el lunes, te amanecerás pues el sábado y el domingo, pero el Señor no le dejas de cumplir. Tú tienes que ser bueno en tus cursos, sí. Dicho sea de paso, un joven que jala un ciclo, pudiendo no hacerlo, no por circunstancias extremas, es pecado porque es mal testimonio. Yo no puedo ser un joven dirigente de jóvenes si estoy jalando, estoy biqueando, estoy trequeando un curso. No es correcto. A menos que sea por una situación, pues una enfermedad, pues esto es correcto, ¿no? Pero si no, y todavía dicen, por la iglesia, hermano. ¿Qué dice 1 Juan 2:15 al 17? Ahí está. Víctor, por favor. Victoria, Victoria, hermana Victoria. Mucho gusto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas gracias, hermana Victoria. A ver, entonces,
Segundo indicador, todavía aman al mundo. Tercer indicador, ¿conocen mejor las escrituras? ¿Contigo están conociendo, aprendiendo más la palabra de Dios? Ese es un buen indicador de éxito en un ministerio juvenil. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 14 al 17? Hermano Juan Marcos, por favor. Eh, Segundo de Timoteo 3, 14 y 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias, hermano Juan Marcos. Fíjense el detalle. Tenemos la palabra del Señor la que puede construir ese buen hombre que tú te vas a convertir, en una buena mujer que tú te vas a convertir. Entonces la pregunta es, ¿tus jóvenes están conociendo mejor las escrituras? Porque si no, no es. Pueden conocer tus frases, tus palabras, tus clichés, lo que tú quieras. Tuve la oportunidad me recuerdo que cometí un error hace mucho tiempo. Vino un joven a la iglesia y me preocupé más en ser su amigo que en enseñarle la palabra. Ahora ese joven está en el mundo. Hace años me pasó eso y un poco que me puse a reflexionar y dije, Señor, yo fallé, porque me preocupé solamente en ser su amigo, en caerle bien, y no me preocupé de lo más importante, de que te conozca. Chicos, es lindo que seamos amigos, sí, pero en primer lugar, es lindo también que sean amigos de Jesús. Por eso Jesús decía a sus discípulos, ustedes son mis amigos. Siguiente, cuarto, ya, ese es rapidito, ¿quién diría? Hermana Lady, por favor. Orad sin cesar. Ahora, sin cesar, ¿no? Por eso les decía, tus jóvenes tienen que ir al culto de oración de la iglesia. Si es que la iglesia no tiene culto de oración, pidan y busquen un horario. Si pastor no puede ir a ese horario, armen otro horario, pero no dejes de orar con tus jóvenes, porque tus jóvenes tienen que recordar que la vida de oración es lo que les da respiro a sus vidas. Siguiente, ¿están compartiendo el evangelio? ¿Saben evangelizar? Yo les digo algo, a los chicos de ahora no saben evangelizar, muchos. Perdón que que generalice, pero les preguntas, a ver, ¿cómo evangelizarías? No sabe o le es muy difícil. Y podemos hacer 50 campañas de capacitación de evangelismo y no evangelizan. 50 congresos de misiones y no hacen misión. Y les digo algo que quizás podría ser, ¿no? Sí, hagamos capacitación de evangelismo, pero saliendo afuera, hazlo, vamos al mercado, a la placita, ahí evangeliza y ahí le enseñas. Toda la vida no le vas a estar diciendo teoría, ¿no? Todo el mundo sabe teoría y lo peor es que ni sabe porque después se olvidan. Y otra vez, cada cierto tiempo, capacitación de evangelismo, capacitación de misiones, capacitación, ya 20 veces. Yo estoy seguro que tú sabes que el evangelio es el evangelio, pero no lo sabes hablar y eso no te va a salir hasta que prediques, ¿no? Hasta que compartas, ¿no? Están compartiendo el evangelio, Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, chicos. Hermana Carol, un segundito. Ya. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Por la gran comisión, ¿no? Yo estoy con vosotros. He aquí, yo te mando que vayas y haz discípulos. Es bonito, ¿no? It, ¿no? La palabra it es participio, mientras vas yendo. Donde vayas, haz discípulos. O sea, no es tanto it a China, no. O sea, es mientras vas yendo, mientras vas haciendo, haz discípulos. Siguiente. Sirven con sus dones a la iglesia. Dicho sea de paso, les voy a decir un secreto. Esto también apunte. Y justo mi hermana levantó la mano, ahorita le voy a dar pase. Grábense esto. Un buen líder o una buena líder se preocupa porque sus jóvenes usen sus dones.
Si tus jóvenes no usan sus dones, no estás haciendo un buen liderazgo. ¿Qué dice hermana, por favor? Voy a levantar una hermana. Primera de Pedro 4:10. Había levantado por una hermana. ¿Qué? Otra hermana, si no. Sino Ah, ya. cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gracias, hermano Guido. ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, un ratito si lo ay, ya, ay. Ahora sí, seguimos. Seguimos. A ver, siguiente. Esta. ¿Hay fruto del Espíritu en sus vidas? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Quién lee Gálatas 5:22-23? Hermana Elizabeth. Sí, hermana Elizabeth, de Huánuco. Buenas noches, pastor. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa? Que nadie te puede obligar, que salen del Espíritu. O sea, no es que tienes que amar, tienes que ser misericordioso. No, tienes que tener fe. No, sale el Espíritu Santo que está en ti, fructifica. Gracias, hermano. Puedes bajar la manito. Siguiente. ¿Están haciendo discípulos de otros? O sea, ¿están ejerciendo el discípulo? Mi hermano Víctor de Arequipa, según Timoteo 2:2. Victoria, hermana Victoria. Como sale Víctor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Correcto, Pablo le dice lo que has escuchado de mí. Entonces, a tus jóvenes, siéntate con ellos, conversa, tráelos, a veces come con ellos. Jesús vivía con los discípulos. Seguramente los discípulos sabían Jesús si roncaba o no roncaba, su comida favorita de Jesús, el pescado que comía. Dicho sea de paso, hermanos, en Israel aprendí que el pescado que comía Jesús era tilapia, ¿no? Me sorprendí bastante. En el mar de Galilea abunda bastante la tilapia. Entonces Jesús comía tilapia. Dato random. Sigamos. ¿Se parecen más a Cristo? ¿Viven como Cristo? ¿Qué dice Romanos 8:29? Hermano Jesús del Pascua. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Correcto. Te predestinó y te conoció. ¿Para qué? Para que te parezcas más a Cristo. Hay jóvenes que ni siquiera conocen los evangelios completos. Justamente próxima semana abrimos un curso de evangelios. No, les quería comentar por qué. Porque una de las tareas que hacemos es precisamente elabórame un mapa de toda la vida de Cristo. Así, ordénamelo, con base a los 4 evangelios. Porque somos cristianos, la vida de Cristo tenemos que saberla. No sabemos la vida de Messi, no sabemos la vida de Milei, no sabemos la vida de Trump, no sabemos la vida de... Ahí en Estados Unidos hace poco pasó un problema. Se hablaba más de Trump que de Jesucristo en las iglesias. Con eso se ha cuidado, ¿no? A veces el cristiano sabe activismo, pero de Cristo no conoce. Hay un problema que debemos tener cuidado. Finalmente, ¿permanecen firmes cuando llegan las pruebas? ¿Qué dice Santiago 1, 2, 4? Hermana Lady, por favor. Ya. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muchas gracias, hermana Lady. Fíjense ustedes, estas son preguntas que te tienes que hacer en una pastoral juvenil fructífera. Repito, las otras anteriores, como complemento están bien, esas, ¿no?
Como complemento, claro, son buenos medidores, ¿no? Cuántos me están, digamos, están viendo el evento, la publicación, si salió bonito, que está bien, pero no son, y hay que tener cuidado con eso, prioridad, y esta sí. El trabajo con jóvenes actualmente demanda eh, que el joven pues pueda solucionar o por lo menos sentir que se le está escuchando. El joven tiene preguntas de todo tipo. No te digo que te prepares así a full, ¿no? Pero como pastor me doy cuenta, por ejemplo, que tengo que saber, ¿no? Miren, chicos, como le decía, ¿no? Hay que saber un poquito de hay que saber un poquito, si tú quieres dedicarte a un joven, por lo menos saber, ¿no? Lo que es física, ¿no? O sea, tienes que leer un poquito de física. Entonces, ahí te pongo un poquito, tienes que saber un poquito, sí, no necesariamente, pero un joven que te pregunta del universo, esas cosas, por lo menos darle un vistazo. Tienes que saber, por ejemplo, de historia. Tienes que saber, sí, tienes que saber, o sea, a lo que voy es que la propia Biblia demanda que muchas cosas vas a tener que saber. ¿Qué pasaba en el mundo cuando estaba Babilonia, cuando estaba Egipto, cuando estaba el Imperio Persa? ¿En qué época estuvo Jesús? ¿En qué época estuvo pues Moisés? ¿Y qué significa, por ejemplo, cuando el libro de esas? Entonces demanda un esfuerzo, de lo cual los jóvenes son capaces de entender el mundo. El Antiguo Testamento se escribe en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, y ya estudiar también los idiomas. Yo no, todo esto que te estoy diciendo no es para salvación, pero sí es para una correcta pedagogía, para que puedas un poquito más perfeccionarte. En los trabajos, en el mundo secular, tú haces capacitaciones, tú sigues aprendiendo. Y sobre todo la palabra del Señor. Tu primera tarea es leer la Biblia completa. Si yo te dejara una tarea, lee tu Biblia completa. Conoce tu Biblia. En segundo lugar, ponte a hablar, habla del Señor. Yo les digo a los jóvenes en mi grupo ponte tu cámara y 5 minutos comparte tu versículo favorito. Comparte, ¿y por qué te gusta? ¿No? Entonces ya vas conociendo. Chicos, la pastoral de jóvenes en este tiempo demanda mucho, demanda que conozcas el mundo. Volviendo a Salvador de Yutri, que es un pastor, él decía él tiene un libro que se llama El mundo al que predicamos. Perdón, el mundo al que Dios me envió. Entonces tengo que conocer un poquito del mundo al cual Dios me ha enviado. Avánzalo, por favor, hermano. Y esto un poquito ya para ir concluyendo, ¿no? ¿Qué necesita el joven según la Biblia? Yo tengo que conocer al joven. Ya vamos a aprender en la próxima sesión la Biblia, que te habla la Biblia netamente del joven y el Antiguo Testamento, ¿no? En este caso, ¿qué necesita el joven? Rapidito, por favor. ¿Qué necesita el joven? La palabra de Dios. Salmo 119:6. ¿Quién lo lee? Ahora sí, busquen rapidito sus pasajes. Rapidito, rapidito. No se peleen, no se peleen. Hermana Jacqueline, por favor. Bien, buenas noches. La palabra de Dios nos dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos sus mandamientos. Salmo 119:6, creo que sí. No, 9, yo me equivoqué, hermano. Disculpe. Ahí en la diapositiva corrijan, es verso. ¿Puede leer el 9, por favor, hermana Jacqueline? ¿El 9? Sí, está bien, no se preocupe. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahí me equivoqué, es Salmo 119:9, ¿no? Entonces, ahí le corregimos. Este, según la Biblia, ¿quién es el joven? Primero, palabra de Dios. No cortes a pastor, 20 minutos nomás aguantan de Biblia. No, sí puede. Pero pastor, se cansan, pobrecitos. No, sí pueden, hermano, sí pueden. ¿Qué más? Responsabilidad. Lamentaciones 3:27. Mándale a hacer cosas. Dice, bueno Hermana le Victoria. es, ay, Hermana Elisa. Sí, sí, sí. disculpe. Léelo, Bueno hermano. le es, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Desde su juventud no podemos, no, mándalo a hacer, mándalo, dale responsabilidades, hazlo trabajar al joven, a él le gusta, vamos a la cárcel, vamos a los hospitales, vamos a hacer cosas.
Tercero, hermandad, quiere al joven. ¿Qué es 1 Timoteo 5:1? Hermana María, María Liz. Sí, Primera de Timoteo 5:1 dice así: No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos. ¿Qué son los jóvenes? Tus hermanos, hermanos, ¿no? Y después dice más adelante, las jovencitas como hermanitas. Eso es, o sea, la hermandad. Tu esfuerzo cristiano debe tener hermandad. ¿Qué más dice? Prudencia. O sea, hay que ser cautos. Hay que ser cautos. Sí, sí, hermanos, se van a pasar, todo eso se va a pasar en su, no sé. Hay que ser cautos, ¿no? Hay que ser cuidadosos en las decisiones y en las acciones que tomamos. Prudencia. Tito 2:6. Hermana Nélida, creo. Sí. Nos dice así, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ajá. ¿Qué tengo que exhortar? Que sean prudentes. Bajen su manito, por favor, están con manito levantada. Le está diciendo, o sea, jóvenes, sean prudentes, cuidado con las decisiones. No te vayas caminando solo un chico y una chica. No se vayan muy solos siempre, ¿no? Cuidado, sean prudentes. Sean prudentes, no estés pues conversando hasta... Ah, dicho sea de paso, esta es otra frase que siempre les digo a los jóvenes, seguro muchos de ellos se van a acordar. WhatsApp después de las 11 de la noche, pecado. Los que, seguro algunos te acordarán de eso, de mí, de esa frase, ¿no? Pero es bueno, no sé prudente. Ya a las 11 ya, ¿para qué después te van a...? Sí, oh, gracias, hermano. O sea, olvídate, ¿no? WhatsApp, ¿para qué vas a WhatsAppear hasta muy tarde? Un joven prudente no debe estar WhatsAppeando hasta muy tarde. Pero con mi mamá, baja, pues al primer piso, o no sé, pues anda, no seas flojo. ¿Qué más? Alegría, 11:9, que es mi hermano Neil, por favor. Neil Quinto. Sí, 11:9 de Eclesiastes. Ya. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Una alegría, pero una alegría que va a ser juzgada. Así que cuidado también con controlar la alegría, ¿no? Donde el joven debe ser alegre, debemos ser alegres, pero en una alegría que tiene que recordar que va a ser juzgada por Dios. ¿Qué más? Reconocimiento también a tu joven, también cuando hace bien hay que pues reconocerlo. Tú puedes, tú vas. ¿Qué dice hermana Nicole? Por favor. Este, 1 Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Sí, también a tu joven señala sus fortalezas y agradece a Dios y muestra, reconoce lo que es bueno, ¿no? En la Biblia hoy nos manda que al joven hay que reconocer lo que es bueno, ¿no? Alabanza, el joven tiene que cantar. ¿Qué dice Salmo 148, 12 y 13? ¿Quién lo tiene? Hermana María Liz. Y Salmo 148, 12, 13 dice así: Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria sobre tierra y cielos. Chicos, canciones con contenido, canciones cristocéntricas, canciones que se centren en proclamar los atributos del Señor. Baja la mano, por favor, que hay una mano levantada. Gracias. Entonces, tenemos que tener eh, jóvenes que sepan que a través de la alabanza se haga doctrina, se enseñe doctrina, ¿no? La alabanza debe ser pedagógica. En algún momento hablaremos liturgia juvenil. Y finalmente, humildad. Humildad, nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener y que nos enseña el Señor Jesucristo. Eh, Siervo inútil soy. ¿Qué dice 1 Pedro 5, 5 y 6? Hermano Jesús. Hermano Jesús, justo le ganó hermano ni por poquito. Bueno, Jesús. A ver, dice Pastor, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad,
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué le dice el Señor a los jóvenes? Sé humilde. ¿Qué significa ser humilde? Cabecita gacha, ay, pobrecito yo. No, eso no es ser humilde. Humilde es, y apunten eso, chicos, de repente les puedo preguntar en el examen de su vida, ¿qué significa ser, a ver, ser humilde es poner la voluntad de Dios por encima de la tuya. Eso es ser humilde. Repito, poner la voluntad de Dios por encima de la tuya. Sigamos, ya para terminar. Avanza, loco. Ya para terminar, hermano. Finalmente, ¿qué va a pasar cuando eso suceda? Un nuevo punto de vista en las aflicciones, ¿no? Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. O sea, vas a poder vencer las aflicciones. ¿Qué más? Número 2, una relación de pareja en santidad. Van a buscar. 3, poder descansar en cuanto a los problemas. No te vas a afligir. 4, expectativa de crecimiento en el poder de Dios. Vas a poder crecer en el Señor y vas a ver maravillas. 5, una nueva familia, que es la iglesia. Y finalmente 6, esperanza en la eternidad. Esos resultados son los que el joven necesita, pues, en su juventud, y también son los resultados, pues, que un correcto ministerio tiene que tener. Así pues, mis hermanos, eso un poquito quería transmitirles. Esperamos en el Señor que puedan ser, que todo lo que habíamos hablado pueda o haya sido de bendición para ustedes, queridos jóvenes. Muchas gracias. Agradecido al Señor. Gracias, hermanos, también por la oportunidad que me han permitido poder compartir estos temas. Vamos a orar para terminar esta parte. Gracias, Padre Celestial, por lo que hemos hablado. Esperamos, Señor, que en tu nombre y para tu gloria podamos contribuir a que la pastoral juvenil fructifique en nuestro país. Realmente hay mucho por hacer. Y, Señor, se necesita gente comprometida, gente deseosa de servirte, de buscarte, de anhelar, Señor mío, hacer las cosas con excelencia que tú te mereces. Te suplicamos en el nombre de Jesús que podamos enfrentarnos a los desafíos que este mundo nos propone en el poder de tu Espíritu y a través de tu palabra. Gracias por estos jóvenes y señoritas. Bendícelos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.